Desaparecidos, una historia de dolor. Este fue un trabajo que yo he desarrollado hace 3 años y como se trata del cuerpo me pareció muy apropiado de presentarlo aquí. Yo empecé este trabajo un poco asombrado con el problema de los desaparecidos en Brasil, que por supuesto es un problema que percorre toda la América Latina, pero en Brasil yo lo tomé con una marca muy clara y muy diferencial, porque en aquel tiempo yo fui a hacer mi testimonio para una comisión de la verdad que había en Brasil, y los que entrevistaron, traumatizados por los relatos que oían, ou incluso pelos relatos que não se desarrollavam, pessoas que haviam passado uma vida inteira sem contar que haviam sido presos e torturados para sua própria família. Então, eram jovens pós-graduados de filosofia, ciências sociais que faziam essas entrevistas e eles me chamaram para discutir com eles um pouco como uma supervisão. E foi um momento muito tocante e muito importante de minha vida. E uma das questões que surgiu aí e que me motivou esse trabalho é por que temos películas tão lindas como de Guzmán, La nostalgia de la luz, por Chile, e tantas películas por Argentina, e nós não temos um grande romance ou um grande filme que se podia dizer, há muitos filmes, mas nenhum alcança uma força que alcançaram, por exemplo, em Chile e na Argentina. ¿Por que em Brasil não sucedeu isto? E comecei a pensar esta questão e disto resultou este trabalho. Devo dizer que quando empiezo a falar de alguma coisa, minha mulher sempre me habla, por favor, empieza depois de Cristo. Então, Agora, como estou com o micrófono e ela não pode dizer nada, vou começar antes de Cristo. E há um autor que escreveu sobre o Shoah, que se chama André Schwarzbart, que eu leio lido quando adolescente, quando adulto, quando maduro, sempre recobro. E esse romance começa com uma frase que sempre me queda na cabeça e empieza este trabalho. A frase é que aprendemos da astrofísica que nós somos iluminados por estrelas que já morreram. Que estrelas que quando nos chega a sua luz já não existem mais, estrelas muertas. E estas estrelas nos iluminam. E caminhamos assim, e assim era no início a deusa Mnemosine, que antes da escrita, no tempo da Ilíada, era uma deusa que figurava no panteão. Quando surge a escrita, ela desaparece. Então, agora com a idade mais avançada, eu recuperei ler o que era obrigatório e muito aburrido de ler na escola, que é a Ilíada, e se tornou uma leitura deslumbrante para mim. E desta leitura, eu tomei uma questão, que é a seguinte. Como sabem, a Ilíada se desenvolve sobre a luta de los guerreiros gregos diante de los troianos. Não há nada de cavalo de Troia em Homero. Em toda a obra de Homero, não há nada que pareça com um cavalo de Troia, com uma vitória, um triunfo militar ou coisa como esta. De todos esses cantos, a metade trata desses dois assuntos. Heitor, o filho do rei de Troia, mata a Patroclo, que é o grande amigo, ou algo assim, de Aquiles, o herói, um contra-herói grego, que ele não figura no exército regular, tem seu próprio exército, e é um super-herói. Tem este amigo Patroclo que Heitor lo mata. E quando Patroclo se morre, Heitor intenta, e são passagens muito lindas, fazer uma desonra para o cadáver. Então acontece uma batalha
terrible, en que se morren 40, 50 heróis, los mejores heróis griegos y troyanos, para recuperar el cuerpo de Patroclo. Y ahí me fala, ¿cómo estas historias son nuestra origen? Y son lo que creó la cultura, y nosotros somos criados en esta cultura. Esta es una pregunta que me pareció interesante. ¿Por qué mueren 40 heróis para recuperar a materia muerta de un cuerpo? Pasan otros cantos y Aquiles mata a Heitor. Cuando lo mata, él lo prende a caballos y 3 veces por día lo arrastra alrededor del túmulo de Patroclo. Y ahí sucede una pasaje de las más lindas de la Ilíada. Y es muy lindo en la Ilíada porque no es un relato lineal. Acontecen cosas en el Olimpo, en el área intermedia, en el ejército de los Péridas, que es de Aquiles, en el ejército de los griegos, de los troyanos. Y todo esto va pasando en un mismo canto. Y los dioses, cuando observan la deshonra que Aquiles hace con el cadáver de Heitor, se quedan indignados y empiezan a conversar entre ellos de mandar a Hermes que retire y recupere el cadáver de Heitor. Después los dioses consideran que es una tarefa para humanos, que no deben meterse en esta historia, y Hermes orienta a Príamo, el pai de Heitor, para que vá y consiga atravesar las líneas gregas para llegar hasta diante de Aquiles. Y diante de Aquiles se prostra y dice, por favor me retorne el cadáver de mi hijo. Tú imagines tu padre qué angustia debe tener en Grecia ante las venturas y desventuras que puedes tener aquí. Entonces, él le regala muchos y ricos presentes y le pide, por favor, me devuelve el cadáver de mi hijo. Aquiles se conmueve, lo invita para cenar, pasan la noche cenando y enseguida, el día siguiente, ele dice, tienes que salir porque si el jefe, me olvidé el nombre, del ejército griego percebe que estás aquí, estás muerto. Y él sale, lleva el cadáver de Heitor para Troya y realizan las ceremonias funerarias de Heitor. Y la Ilíada termina así, no con la victoria de los griegos, no con el caballo de Aquiles, pero con el caballo de Troya, pero voy a leer la última frase que es una cosa primorosa e incluso freudiana. La última frase, el último verso de la Ilíada: estos fueron los funerales de Heitor, el domador de caballos, que es una imagen de la construcción civilizatoria. Heitor como civilizador. Entonces pensé, esta es la raíz de nuestra civilización. Nosotros decimos que somos originarios de una civilización judaico-cristiana y greco-romana. Y esto es tan enraizado que durante la historia tenemos muchos momentos en que estas dos civilizaciones intentan unirse. Así es con Santo Agostinho, así es con Santo Tomás, así es con la comedia, Divina Comedia, con Dante, pero nunca llegan a misturarse realmente. Una civilización de cuño del logos y una civilización de cuño de la ética siempre se mezclan y se divergían, y nosotros somos productos de eso, así somos. Me gusta una cita de Marx que decía, ¿por qué nos deslumbramos aún hoy? Es un texto de 1851, con los griegos. ¿Por qué nos deslumbramos con la infancia cuando esta infancia no es más recuperable? Solo las condiciones de la civilización griega permitirían que se construyera una épica, una epopeya como esta, pero nosotros continuamos a nos deslumbrar con esto. Y su respuesta es que las civilizaciones fueron como crianzas.
Há crianças mal educadas, há crianças impróprias, há crianças sem limites e há crianças sadias. E os gregos foram crianças sadias. E nessas histórias estão as raízes de nosso ser. E nós, creio que muitas vezes, eu creio que esta é uma deformação do psicanálise, é como quiséssemos recuperar o passado que interfere o presente, como se a infância ou a cultura passada fosse uma coisa ultrapassada de outros momentos. A meu modo de ver, o que passa é que os tempos não são lineares, como um tempo orgânico, vida, desenvolvimento, nascimento, desenvolvimento, morte. São múltiplos tempos que caminham, se interligam, são anacrônicos, diacrônicos e permanecem assim. Então, a meu modo de ver, a infância não é o passado, é o alicerce. E sobre esse alicerce se constrói quem somos hoje. Então, a infância, lo que recuperamos, é um tempo que está hoje. Hoje está esse tempo. Hoje está esta lei em que há a necessidade de recuperar um corpo e que se pode morrer 40 pessoas, 40 de los mejores heróis para recuperar um corpo. Onde isto se mezcla com nossa disciplina freudiana. Aún en las raízes, recuerdo un lindo poema de Píndaro, que es un lírico posterior. Mira que cómo era la civilización, cómo era Mnemosini. Cuando se imagina que los poetas sabían de cor la Ilíada, esto nos asombra. ¿Qué pasó con nuestra memoria? La escrita la destruye un poco. Ahora con los celulares cargamos todas las enciclopedias en el bolsillo. Ninguna persona recuerda los números de teléfonos que surgiram em sua agenda depois de 1990. Los que recordamos são os telefones antes. Depois nunca mais recordamos sequer o teléfono de la casa de nossos filhos que se casaram, porque apertamos um botão. Então a memória vai se destruindo e nós devemos um pouco ser antídoto contra este momento histórico que o instante é total. E poder, talvez que não seja uma coisa da sétima década da vida, de poder recuperar os clássicos e nos deslumbrarmos com o chão que nós pisamos. Então, Píndaro tem um poema que vou dizer em português bem despacito. Efêmeros. Que somos? Que não somos? O homem é o sonho de uma sombra, mas quando os deuses lançam sobre ele a sua luz, claro esplendor o envolve e doce é então a vida. Quase 2000 anos depois, Próspero, na Tempestade de Shakespeare, fala: nós somos feitos da matéria de que são feitos os sonhos. Então, essa é a matéria de que nós somos construídos e dessa forma que nos tornamos as pessoas que somos. E como que isso acontece? A Freud tem uma teoria que se diz que é trágica, que eu vou repetir, apesar de ser de conhecimento de todos, só para sequência de raciocínio. O conceito de morte, para nós, é impossível. Então, não podemos ter medo da morte. Temos medo de coisas que são angústias que referimos como de morte. Uno não quer ser enterrado, porque tem angústias claustrofóbicas, então se quer ser cremado. Outro não quer quedar-se solo, quer ser enterrado junto com seus familiares, com seu pueblo, com sua etnia, com sua religião. Esta é uma ideia que todas as crianças têm, que morrer é estar lejos de seu padre e de sua madre por muito tempo. Então, a ideia de morte não nos habita. E como hacemos com isto, então?
necesitamos un cuerpo. Cuando miran qué pasa en el entierro, una persona se muere en el hospital, en la casa, hay un gran momento de conmoción. Enseguida las personas toman providencias, van acá, van allá, y aparece el velorio, no sé si se llama velorio en español, el velorio. Cuando llega el cuerpo, grande conmoción. Después las personas acostumbran y si uno está distraído, inclusive se da risada, se ríen, opa, hay que tener una compostura en el velorio, pero se acostumbra con esta situación. Ahí se cierra el cajón, nuevo momento. Después ali y cuando cae y después todo un proceso de luto que tradicionalmente lleva un año. Cuando yo era niño, las personas vestían de preto y había un respeto que ellas estaban en una elaboración muy difícil. Había sinales, se ponía una fita. Hoy la persona tiene 2, 3 días de licencia y ya está en el banco, en su trabajo y vamos en frente. ¿Cuál es el genial trabajo de Freud, que es una visión de lo humano? Es que no podemos soportar la pérdida. La pérdida no es posible. Entonces, todo el proceso de luto es tornar interior lo que era exterior. Lo que es una ausencia se transforma en una identificación. Entonces, por la elaboración de la pérdida, es una teoría trágica del ser humano, nosotros nos constituimos a ser las personas que somos. Por un acúmulo de pérdidas, de desmames, de bla, 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 de lutos que son realizados exitosamente, construyen el edificio de nuestra cultura y de nuestro ser. Entonces, ¿qué pasa? Sin el cuerpo. Ahí podemos empezar a entender lo que pasa que personas como hace 50 años aún están procurando los restos, un tecido de su desaparecido, un resto de falange como en Nostalgia de la Luz, onde están los desaparecidos del Araguaia, los desaparecidos de la Universidad de Geografía, de Química de São Paulo, ¿dónde están? Las familias continúan procurando. Pero esto no es solamente un drama individual. Este es un drama de la cultura. Y voy a hablar un poco del punto de vista de mi país, que todos están viendo que estamos haciendo face a una crisis terrible. Nosotros, en los finales de los años 80, hicimos una campaña heroica que se llamaba Directa Ya, que era por elecciones directas para presidente. Abríase para el pueblo la oportunidad, después de 25 años de dictadura militar, hacer una elección directa. Mis hijos tenían camisetas que decían el siguiente: mi padre nunca ha votado para presidente. Ya tenían 14, 15 años y vestían camisetas así. Y es una lucha que fue glorificada en São Paulo y nos olvidamos que esta fue una lucha que ha perdido. Las elecciones no fueron directas. Las primeras elecciones después no hubo una ruptura. Entonces el primer presidente que pasó después de la dictadura era el presidente del partido de apoyo de la dictadura. Los partidos, todas las otras, tivemos o que llamamos una república de coalición. Entonces, nunca la Comisión de Verdad pudo trabajar, nunca una persona siquiera fue condenada por tortura, por desaparecimiento, lo que sea, y todos los gobiernos, inclusive del Partido de Trabajadores, hizo arreglos terribles en esta República de Coalición. ¿Qué pasa? Hay un hueco en la cultura, así como cuando no hay ni el luto, ni la melancolía, porque en la melancolía nos agarramos. Cuando está lo desaparecido, hay un hueco, un buraco negro donde desaparece el pensamiento, la reflexión, la creatividad. A mi modo de ver, esta ausencia de ruptura, la ausencia de luto, la ausencia de transparencia en la pasaje de una situación de aguda ditadura
para la democracia está en la raíz de la pregunta que hicimos con la Comisión de Verdad: ¿por qué tenemos tan pocas cosas importantes y fuertes en nuestra construcción literaria, cinematográfica, lo que sea, de los tiempos brasileños? Y la monstruosidad de donde no hay el luto, donde no hay el cuerpo, donde no hay siquiera la melancolía, es ese territorio donde van a crecer los monstruos. El viejo no desaparece, el nuevo no puede aparecer, es lo que Gramsci decía, es un tiempo de monstruos. Entonces hacemos face a eso y involucrados en que lo es la media en mi país, que pertenece a 4 familias y que se pelean arduamente y loablemente por la libertad de prensa, que es la libertad de las 4 familias. Entonces hay como que una historia, que no es una historia elaborada, es una historia para caminar 2, 3, están a favor, están contra, pero no hay esta elaboración necesaria, producto de una elaboración de una muerte, de una ruptura, de un pasaje, de un momento que se transforma en otro momento. Así, mira, caminamos desde antes de Cristo hasta los momentos actuales. Quería tal vez decir algo, déjame ver. Bueno, quería hablar algo de Benjamín, pero hablamos más adelante, volvemos a hablar de Benjamín y ahí puedo oír a los colegas y hablamos para una... Muchas gracias. Abel. Bueno, buenos días a todos. Le agradezco a Leopoldo haberme invitado, digamos, a armar esto con Fernando aquí. Les recomiendo que lean el trabajo de Leopoldo. Él hizo acá una, digamos, presentación breve del trabajo y creo que vale la pena. Está muy bien escrito, es un placer, digamos, la lectura misma del trabajo, más allá de las ideas que nos trae. Yo le comentaba a Leopoldo que cuando yo leí el trabajo, el planteo digamos, fuerte que trae Leopoldo es ese agujero que se generó en Brasil, por lo cual a partir, digamos, de que hubo, digamos, gobierno militar y hubo desaparecidos, a partir de eso hubo producción periodística, digamos, en tono periodístico acerca de lo que había pasado, pero que no había producción creativa, no había cine, no había literatura que diera cuenta de lo que había pasado en esos años. Cuando yo leí eso, digamos, me llamó la atención porque en la Argentina es muy diferente. O sea, nosotros en la Argentina tenemos una producción enorme. Yo diría prácticamente todo lo que se generó en la Argentina, digamos, después del proceso militar e incluso durante, digamos, los últimos años del proceso militar, tiene mucha producción literaria y cinematográfica y poética y fotográfica y pictórica. Ayer el videíto que anda por ahí de la APA muestra, por ejemplo, los dibujos de Carlos Alonso, que les recomiendo que los lean, digamos, las pinturas de Carlos Alonso, la película La historia oficial, la obra de teatro El señor Galíndez, de Eduardo Pavlovsky, que creo que se hizo incluso en los últimos años del proceso. Entonces, me parecía que era interesante ver estas dos realidades muy diferentes en la Argentina y en Brasil. Y Leopoldo me decía algo que es interesante, que es esto que él dijo hoy acá, que en la Argentina hubo un corte drástico con la llegada de Alfonsín, que fue el primer presidente de la democracia, porque Alfonsín fue una de las personas más, vamos a decir, por fuera, si bien era de un partido tradicional, que es el radicalismo en la Argentina, era de un sector minoritario hasta ese momento del radicalismo y de una persona que estuvo comprometida con la defensa de los derechos humanos durante el proceso militar, digamos, colaboró con la gente de derechos humanos. Entonces, hubo claramente un cambio de régimen
en la Argentina, que después, bueno, se corroboró con el hecho de que hubo juicios a las juntas, digamos, que se enjuició a los militares de las juntas militares. Entonces, un tema que podríamos conversar y ver la experiencia de ustedes es que quizá esto que dice Leopoldo, de que ese no cambio cultural político que hubo en Brasil y ese sí cambio cultural político que hubo en Argentina, podría tener que ver con esta riqueza, digamos así, imaginaria, esta riqueza de producción artística y literaria, etcétera, etcétera, y eso que no pasó en Brasil. Este sería un punto que me gustaría que podamos conversar. Y el otro es algo que yo le comentaba a Leopoldo. Hay un analista argentino, Carlos Mario Aslan, que tiene escritos artículos, se dedicó bastante a estudiar el tema del duelo, digamos, a partir de la obra de Freud, y uno de los artículos compara la ritualización en el duelo con la metapsicología del duelo, y hace un paralelismo entre lo que son los fenómenos rituales con los fenómenos metapsicológicos. Para eso toma un escrito del año 1500 de un sabio, digamos, judío en España sefaradí, o 1400 y algo, en donde, no les voy a contar todo, léanlo, pero lo que él dice, lo que este hombre dice en ese momento, es que el duelo empieza con el entierro, ¿sí? No empieza con la muerte, sino que el duelo no empieza con el entierro, no empieza con la muerte, sino que empieza con el entierro. Entierro, la sepultura, ¿sí? Y hace toda una serie de caracterizaciones de todo lo que es el ritual judío en el entierro, ¿sí? Que tiene toda una serie de cosas muy simbólicas. A los familiares se les corta, digamos, una prenda, digamos, que están usando, digamos, a los que son familiares directos se les corta al lado del corazón, a los que no son familiares directos se les corta, digamos, del otro lado. Bueno, hay toda una serie de rituales en la ceremonia del entierro, ¿sí? Aslan compara esto con lo que es la metapsicología freudiana del duelo. Nuevamente, es largo para describir aquí, pero hay un punto que a mí me gustaría que podamos tomar, y es que él compara eso con un artículo de Engel, que es un clásico de la fenomenología, de la metapsicología del duelo, en donde hay un primer periodo que es de renegación, ¿sí? No puede ser, esto no pasó. Entonces, hay una necesidad del cuerpo porque eso neutralizaría ese primer periodo de renegación que es el que da comienzo al trabajo de duelo. Entonces uno podría pensar que si no tenemos cuerpo, y además es lógico que uno reniegue de la muerte, la única, digamos, la salida que tenemos es que ver el cuerpo nos ayuda a corroborar que esa persona está muerta, ¿sí? Sabemos que esto ni siquiera es así. O sea, la gente le habla a los muertos, va a los cementerios, la gente dice, fui a visitar a mi papá, fui a visitar a mi mamá. Entonces, me parece que me gustaría que podamos conversar acerca de esta necesidad del cuerpo en términos de algo que ayuda a lidiar con la renegación de la muerte, y por eso entonces cuando uno entierra el cuerpo da finalmente, digamos, el comienzo al trabajo de duelo. Y finalmente, en el ritual judío, durante un mes no se puede ir al cementerio, ¿sí? Y al año termina el proceso de duelo. Entonces, ¿cómo termina? Se pone una lápida de una piedra o un mármol, no se puede poner antes del año, al año se puede poner, digamos, esto, y con eso la idea es que está definitivamente enterrado. Obviamente, si no tenemos cuerpo, nada de esto es posible. Entonces, creo que es interesante este trabajo que hace Leopoldo de articular la necesidad del cuerpo por el ritual y la necesidad del ritual para poder dar paso efectivamente a un trabajo de duelo.
Pero bueno, es para que lo conversemos. Gracias. Una aclaración para las personas que empiezan a levantar la mano. Recuerden que la conversación con Leopoldo empieza a las 12 en este mismo salón, la parte B. Pedimos 5 minutos para armar el salón, pero ahorita vamos a conversar con Abel, con Leopoldo, y en la siguiente hora, a partir de las 12, abrimos diálogo con el público. Yo, escuchándolos en este momento a Leopoldo y a Abel, también entonces voy a hablar de la situación en Colombia, para plantear lo siguiente. Colombia, de acuerdo a datos de la ONU, es el segundo país en el mundo, creo que después de Sudán, con mayor desplazamiento interno. En el curso de las dos últimas décadas, los últimos 25 años, el número de personas desplazadas ha sido de 5.500.000 personas. 5.500.000 personas es casi la población que tiene Uruguay. Se han desplazado del campo, usualmente de las zonas negras, campesinas e indígenas, fruto de la violencia que se ha dado por la tenencia de tierras entre los grupos armados. Y cuando digo grupos armados me refiero a una cantidad muy diversa y variopinta de intereses en lo que es la guerra, que pasa por los intereses ideológicos de las guerrillas, por los intereses del narcotráfico, por los intereses de apropiación de ciertas tierras que son muy productivas, o por los puertos naturales por donde puede salir la coca. Igual manera tienen las desapariciones forzadas en menor número, ¿sí?, de los cuales no podemos encontrar los cadáveres. Mientras los escuchaba, yo pensaba en una artista colombiana llamada Doris Salcedo, que si me pueden pasar las imágenes, si las están enviando en este momento, quisiera contarles la historia. ¿Y yo qué hago ahí? ¿Cómo la paso? Ok, listo, vale. Doris Salcedo es una artista, una etnóloga, yo no sé si llamarla artista, una etnóloga, que llegaba a los lugares donde los paramilitares habían masacrado a personas. Los paramilitares en Colombia masacran de unas maneras muy particulares. Llegan a una población, por ejemplo, cogen a una niña de 15 años y la parten en pedacitos y la dejan en la vía principal del pueblo. Esto aconteció en un lugar que se llamaba El Naya, en la zona pacífica colombiana, para que la gente, sí, cuando saliera entendiera que ese cuerpo social iba a ser triturado de esa manera, cortado de esa manera, si la gente no salía corriendo. En épocas anteriores de la violencia se sacaban los ojos a los cadáveres para que le advirtieran a la gente que nadie había visto nada. Por ejemplo, o a las mujeres que estaban embarazadas, sí, le sacaban los hijos con una significación en este pueblo no puede seguir produciendo guerrilleros. Es decir, el asesinato había cobrado formas simbólicas. ¿Qué hace Doris Salcedo? Doris Salcedo llega a una región en un departamento en Colombia llamado Antioquia. Algunos de ustedes han ido de vacaciones a una violentísima ciudad llamada Medellín, sí, que sigue siendo violenta, pero no en el casco urbano bonito, sino en los alrededores, sí. Y en esa zona de Antioquia encuentra a estos muertos y recoge sus camisas. Abel, te están diciendo algo, que mires ahí. Sí, ahí tiene el monitor. Ella llega allí y encuentra aproximadamente 45 cadáveres de hombres. Y se dedica a recoger sus camisas blancas, las recupera, las almidona y arma estos elementos. Si ustedes se dan cuenta, esas varillas que atraviesan son varillas de plomo. Y supuestamente, esto es muy discutible, si una bala atraviesa alrededor entre la primera y la segunda, la primera intercostal por el lado derecho, esa bala puede atravesar de manera limpia el cuerpo humano. Entonces, ella estudia con unos anatomistas de la Universidad Nacional para ver cuál es el lugar perfecto donde una bala así cruce, deja a la persona viva. Y por ahí cruza, si ustedes observan, por ahí cruza las varas de plomo de estas camisas blancas, tratando de hacerle un homenaje a los muertos de la hormiga y decir, la memoria de ellos está viva. En otra masacre que acontece en un pueblo del Chocó,
encontró estas estructuras metálicas. Aquí les decimos catres, que es donde las personas duermen. Usualmente los paramilitares llegan en las noches, ¿sí? Asesinan indiscriminadamente y la gente no tiene tiempo ni siquiera de salir corriendo, de ponerse los zapatos. Y estos catres, ¿sí? Ella los encuentra rotos y si ustedes ven eso que se observa como en la mitad es yeso, es yeso. Y con el yeso trata de rearmar la columna, los huesos de esta población que ha sido rota. Este es el homenaje, digamos, que ella trata de hacer a esta población. Y haciendo una recuperación de lo que pasó en Auschwitz, ¿sí? Les decía yo que estos muertos salen corriendo, y no tienen tiempo de ponerse los zapatos. Y entonces llega a todas estas zonas de masacres y recoge los zapatos, y eso que ustedes ven, que son vejigas del animal. Ella coge las tripas, las estira y arma cajones. Y las cose, eso es sutura, la sutura que hacen de cuando uno se golpea la cabeza y le cogen puntos. ¿Sí? Esa sutura, la sutura quirúrgica es con pelos de los animales que ella también encuentra muertos en la zona. Ella encuentra cerdos, perros, gatos, chivos, ¿sí? Ovejas, y con eso hace esta recuperación. Sí. Bueno. La otra práctica que tienen nuestros queridos paramilitares, ¿sí? Es una práctica que parece de película de la mafia norteamericana en Chicago, y es que meten a las personas vivas en cemento. Y entonces coge los objetos de estas personas y los pone en cemento recordando ese elemento. Estos son los objetos rotos que encuentra y lo que ella hace es que recompone mesas. Recompone objetos que no tienen relación, eso es una cuna de un niño, y la pega en una mesa tratando de recomponer, insisto, el cuerpo social roto. Bueno, y con esta quiero terminar, y es que entre el 5 y el 6 de noviembre, se me mezclan las fechas, del año 1985, en Colombia hubo una masacre impresionante. No sé a cuántos, 265 personas murieron en la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, una guerrilla a la que yo admiré mucho hasta ese momento, porque la toma del Palacio fue financiada con la plata de Pablo Escobar. Pablo Escobar quería que se borraran los archivos y entonces le da a Iván Marino Ospina plata para que vaya y se tome el Palacio de Justicia. Estos van y se toman el Palacio de Justicia y esta obra se hace 25 años después. Llena la Plaza de Bolívar donde estaba el Palacio de Justicia, Doris Salcedo, y la llena de velones, el 4 de noviembre. Aquí están las fotos de esa masacre. Y lo que hace el 5 de noviembre a las 2 de la tarde del año 2010 es que empieza a hacer caer por el nuevo Palacio de Justicia, a las 2 de la tarde cae una silla. ¿Por qué? Porque fue el primer muerto. A las 3 de la tarde hubo 10 muertos y uno empieza a ver por el Palacio de Justicia cómo van cayendo 10 sillas. En la noche, ¿sí? Que fue cuando aconteció la parte dura de la masacre, que murieron aproximadamente, no sé, 30, 40, 50, 80 personas, yo los números no los recuerdo exactamente, uno empieza a ver cómo a esa hora empiezan a caer más y más sillas. 25 años después, el homenaje de Doris Salcedo recogió las sillas que se encontraron en el Palacio de Justicia, ¿sí? Y las hizo rodar por las paredes del palacio, haciendo un homenaje, ¿sí? Al recuerdo de estas personas. Recogió todas las sillas, ¿sí? Y puso la punta de un compás en Bogotá e hizo esta acción con el compás y encontró que el punto, nuestra antípoda, estaba en la mitad de Turquía y se fue a Turquía con todas las sillas y encontró un lugar que operaba a la manera de una especie de ataúd y enterró todas las sillas en ese lugar. Bueno, Doris Salcedo habló, yo simplemente transmití su obra artística. Gracias. Bueno, yo agradezco el comentario
cuidadoso, amigo. Esta era una mesa de origen, vamos a hacer una mesa de amigos. Eso fue el propósito inicial. Entonces, para toda la dramaticidad del asunto, hay una cosa muy afectiva de estarmos los tres juntos, que es una oportunidad única. Entonces, les agradezco los comentarios. Quería decir una cosa que es un riesgo aquí, y que yo siempre tomo mucho cuidado para intentar por lo menos separar. Una cosa soy yo como ciudadano, con ideología, con posición política, todo eso. Otra cosa es como psicanalista, cuando intento articular alguna cosa que tiene a ver con un tema general, con un tema de la cultura, pero yo estoy apuntando a esto como psicanalista, no es opinativo, es intentando utilizar los instrumentales que yo he aprendido y que son mucho más amplios, mucho más civilizatorios y que desafortunadamente fueron se reduciendo a la clínica cuando el propio Freud no lo hizo en ningún momento. Ha hablado sobre las cuestiones generales, pero siempre, cuando tú lees Moisés y el monoteísmo, es una gran metáfora sobre el psicanálisis. No es un texto histórico, pero también es un texto sobre la cultura, pero está ahí. Entonces, diciendo eso, yo quería volver a algo que me olvidé al final de la exposición, que es un texto de Walter Benjamin, de los años 20. Mira, que en los años 20 él había leído Além do Princípio de Prazer, de Freud. E hace uma diferença quando aborda um autor, Leskov, sobre literatura, entre experiência e vivência. Ele disse, baseado em Além do Princípio do Prazer, que o consciente não tem marcas de memória. E que para que tengamos marcas memórias, aí, com minhas palavras, há que haver um rasgo no aparelho psíquico. Nosotros sabemos muy bien de esto porque nos acordamos de nuestros pacientes que nos fueron traumáticos. Los pacientes que... Por eso los congresos son siempre sobre pacientes difíciles. Nunca he visto un congreso sobre pacientes fáciles, porque ninguna persona se acuerda de lo que pasó. Só podemos hacer congresos sobre pacientes difíciles. Entonces, a diferencia entre una experiencia y una vivencia no deja marcas, y una experiencia ultrapasa la barrera del consciente y deja una marca que es traumática. Y por esta elaboración de lo traumático es que nosotros vamos construyendo. Y oscilamos permanentemente entre una área de memoria, que es área neurótica del pasado, y una área traumática del nuevo. Nosotros no podemos leer la Ilíada como leían los renacentistas, o como leían los antiguos, o como oían los griegos, o mismo como se oía en los siglos XIX, o como Freud lo leía. Nosotros vamos a leer reconstruyendo lo traumático, la experiencia, que es lo que hace un buen filme, una obra de arte, nos desafía, nos machuca. Una obra de arte que no nos machuca es jornalismo. Por eso que podemos tener esta cosa alienante de los jornales, que son, tú ves una bomba, enseguida los refugiados, enseguida los goles de la rodada, enseguida la muerte de un actor, enseguida el casamiento del actor, y todos son planificados. Y no tienes a experiencia de ninguna de esas noticias que no te causa ningún movimiento de reflexión. Incluso en fútbol, que es el asunto más importante de los telejornales, a mi modo de ver, cuando pasan solamente los goles, una persona no tiene idea de lo que es fútbol. Solo pasan los momentos de éxitos, cómo se construyó aquilo, qué hay por detrás, cuánto trabajo hubo, qué hizo la defensa, el medio de campo, cómo se organizó para que la persona estuviera en la derecha y cruzara y la persona de cabeza lo hiciera. Como tengo 2 minutos, no voy a usarlos, pero después en la discusión quiero hablar sobre el tema de desplazamiento, que es un tema también muy importante que ocurrió en Brasil, y que me generó un concepto de holocausto de almas por los deslocamientos, que es alguna cosa que podría discutir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor.